Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, qué gusto me da que estén conectándose para estudiar esta lección que hoy tenemos, que es la lección 7, que se llama Manifiesta tu Gloria. Y pues bienvenidos todos los que se conectan a las redes para ver esta clase que está muy interesante. Y saben, esta clase que es Manifiesta su Gloria, pues me gustaría que si tienen el manual, ¿no? La estudien y también busquen versículos que hablen de la gloria de Dios para que esto nos quede súper bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo me di a la tarea de buscar algunas definiciones y, por ejemplo, dice que la gloria de Dios se refiere ante todo a su esencia y perfección. Habla de su santidad, poder, amor, justicia, verdad y belleza infinitas. Dios es glorioso por lo que Él es, independientemente de que alguien lo reconozca o no. O sea, Él es glorioso por lo que Él es. Dice, la manifestación visible de Dios, es decir, la forma en la que se hace visible, en la que se nos presenta a nosotros como seres humanos, a través de la Biblia lo vemos y es luz, resplandor, fuego, nube, majestad o una experiencia profunda en su presencia. Dar gloria a Dios es reconocer, alabar y honrar quién es Él y lo que Él hace. Dice también, dar gloria a Dios significa vivir, hablar y actuar de modo que refleje su grandeza. O sea, cuando nosotros estamos en nuestra forma de vivir, podemos darle gloria a Dios si estamos reflejando su grandeza, su bondad, su amor. Dice, en resumen, la gloria de Dios es su belleza y perfección, su presencia manifiesta, el honor y alabanza que se le reconoce, su obra salvadora en el mundo. Y quiero decirte que eso lo tenemos dentro. El objetivo de la lección es entender la gloria de Cristo que llevamos dentro para activarla y vivir en ella. O sea, esa gloria ya está en nosotros, ya el Señor la ha puesto en nosotros. Dice, todo ser humano creado tiene una gloria que debe manifestarse y en la lección nos pone el ejemplo de una gaviota que al planear en el aire está manifestando esa gloria que ya le fue dada, ¿no? También nos habla de cómo un maíz no tiene su gloria cuando se multiplica y es algo que también está puesto en nosotros. Dios nos hizo con una gloria adentro, pero sabes, el pecado nos apartó de esa gloria. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabes, esa gloria por el pecado, ¿no? Desde Adán, fue quitada de nosotros. Sin embargo, gracias a Cristo Jesús, cuando volvemos a nacer en Cristo, cuando nacemos de espíritu, esa gloria nos puede ser devuelta. Dice en Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ahí cuando volvemos cuando recibimos a Jesús, cuando lo hacemos el Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos vuelve a dar esa gloria y esa gloria tiene que manifestarse. Es nuestra meta como hijos de Dios manifestar esa gloria que ya cada uno de nosotros tenemos. Y sabes, es algo que además lo vemos en Romanos, ¿no? Que la creación está anhelando, está esperando ver esa gloria de Dios manifestarse a través de nosotros, ¿no? Eso es, dice la palabra, dice en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Entonces esa es la creación, todo lo que ves en el mundo, el universo, todo lo que Dios hizo está esperando que nosotros manifestemos esa gloria, porque dice que también Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que esa gloria ya está dentro de nosotros y que tenemos que manifestarla. Tenemos que ser intencionales para manifestarla. Entonces, bueno, vamos a ver, dice, cuando nosotros manifestamos esa gloria de Dios, ¿no?, que ya está en nosotros, vamos a tener una vida exitosa en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a tener una vida con propósito, ¿no? Ya tenemos, o sea, Dios nos creó para tener una vida con propósito. Nunca nos hizo así al aventón, así como que, bueno, pues a ver qué pasa si no somos una casualidad, sino que Dios nos hizo con un propósito. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, verdaderamente tenemos esa intención en el corazón para cumplir ese propósito, que es manifestar la gloria de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo podemos manifestar esa gloria que ya está en nosotros, ¿no? Si no tenemos un propósito, pues sería como nos enseñaron en biología, ¿no? Que el ser humano nace, se reproduce y muere. Pero ¿y entonces qué más? Y además, ¿qué reproducimos? ¿Qué vamos a reproducir? Porque estamos llamados a reproducir, sí, pero a reproducir su gloria, ¿no? Dice, el Espíritu Santo es el que nos guía a alcanzar nuestro potencial para que la gloria de Cristo en nosotros sea revelada al mundo. Dios nos escogió y adoptó en Cristo Jesús para alabar y exaltar la gloriosa gracia que tuvo a bien regalarnos en su Hijo amado. Decidamos activar esa gloria que está en nosotros. Y vamos a ver el versículo que está en Efesios 1, 4 al 7, que dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjense este versículo maravilloso, pero sabes, aquí lo que está diciendo es que lo que nosotros vamos a hacer cuando nosotros manifestamos su gloria es para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, qué importante es que empecemos a meditar en todo lo que es la gloria de Dios y lo que está puesto en nosotros. Porque ¿sabes algo? Aquí en la lección nos habla de que tenemos un enemigo oculto. Y vamos a ver cuáles son nuestros enemigos y cuál es ese enemigo oculto. Dice la palabra de Dios que nuestros enemigos son el pecado, la carne, Satanás, el mundo y la muerte. Pero ¿sabes qué? A esos 5 Jesucristo ya los venció. Gloria a Dios que ya los venció. Pero ¿sabes qué? Hay otro enemigo, sí, que se esconde en mayor o menor manera entre los hijos de Dios, ¿no? Y ¿sabes qué? Es la ignorancia. La ignorancia, pero ¿sabes qué? Ese enemigo lo tenemos nosotros que vencer. Ese no le corresponde a Jesús vencerlo. Jesús ya venció a los otros 5, pero la ignorancia la tenemos que vencer nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a vencer esa ignorancia? Pues leyendo la palabra, escudriñando la palabra, meditando la palabra, las escrituras que se vuelvan nuestro alimento, ¿no? Eso es algo que es lo que tenemos que hacer, porque nos va a ser revelada la verdad, ¿no? La palabra es la verdad.
Cristo es la palabra y dice la palabra, valga la redundancia, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros escudriñamos, cuando meditamos la palabra, pues se nos empiezan a abrir los ojos de nuestro entendimiento y empezamos a ver que ese regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Pues tiene muchísimas riquezas que tenemos que seguir cavando para seguir sacándolas, como cuando encuentras una mina de diamantes, ¿no? Pues no te vas a quedar con un diamante el primero que ves, sino que tienes que seguir cavando para ir extrayendo otros diamantes que están ahí. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Para poder descubrir esas riquezas, esa gloria, ¿no? Que no sea la ignorancia la que nos lo impida ver, que sea la que nos impida ver esa gloria y esas riquezas, esos tesoros que tenemos en la palabra de Dios. Y sabes, lo más importante, empezando, ¿no? Porque bueno, no nada más nos vamos a quedar con el principio de la salvación, que gloria a Dios, que cuando recibimos a Jesús sabemos que somos salvos, pero hay muchos más diamantes en esa mina, por decirlo así, que tenemos que ir a sacar. Porque, por ejemplo, ¿sabes qué tenemos como hijos de Dios? Pues tenemos que saber quiénes somos en Cristo, que somos hijos amados, ¿no? Que tenemos una herencia, que claro que nuestros pecados han sido ya perdonados. En el versículo anterior decía en el versículo anterior que leímos decía que el perdón de pecados, o sea que por hemos tenido la redención de los pecados y su perdón según las riquezas de su gracia. O sea, amado y amada, nosotros ya fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Ya no podemos seguir sintiéndonos condenados por el pecado pasado. Entonces, fíjate, tenemos que aprender tenemos que entender quiénes somos en Cristo, lo que valemos, ¿no? Que todos nuestros pecados ya fueron perdonados, todos nuestros pecados ya fueron perdonados. ¿Sabes? Te decía lo que valemos, ¿por qué? Porque valemos la sangre de Cristo, ¿no? ¿A quién llevamos adentro? Llevamos a Cristo y su gloria por medio del Espíritu Santo. Esas son las primeras principios, verdades que tenemos que tener en nuestro corazón y meditarlas hasta que no nada más que se queden aquí en la mente, ¿no? Sino que bajen al corazón, que verdaderamente tú te sientas un hijo o una hija amada de Dios. Que Dios ya te perdonó, que Dios no está enojado contigo, que Dios quiere lo mejor para ti. Todas esas cosas son las que tenemos que ir entendiendo cuando vamos leyendo, y son las que se nos van descubriendo cuando vamos estudiando las Escrituras, ¿no? Y qué importante, por eso te decía, cómo lo podemos lograr, pues leyendo y estudiando las Escrituras. ¿Por qué? Porque fíjate, es un regalo enorme, es un tesoro que Dios nos da. Pero es como si cuando alguien te da un regalo a ti, ¿no? Y pues ahí está envuelto precioso con un moño, un papel hermosísimo, pero pues ahí lo dejas así. Y ni siquiera lo abres. Y mucho menos lo usas. No sabes lo que hay adentro. Entonces nosotros, o sea, este regalo que es la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que tomarlo y abrirlo y aprender de ella y usar ese regalo tan grande, vivir ese regalo tan grande, hacerlo nuestro, ¿no? Porque si te recibes un regalo y de pronto pues sabes que hay una joya ahí, ¿no? Bueno, no sabes, pero hay una joya ahí. ¿Qué tal que viene un collar de diamantes y no lo abres? No sabes ni lo que hay y no lo usas. Entonces, bueno, pues esto es lo mismo y aún mucho más, o sea, porque es el tesoro más grande que podemos tener, ¿no? Tener a la palabra de Dios, tener a Dios en nuestro corazón. ¿Sabes? La ignorancia, ¿no? Ese enemigo que es la ignorancia nos mantiene inactivos en los recursos espirituales que nos han sido dados, como el simple hecho de saber que somos portadores de la gloria de Dios. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que somos portadores de su belleza y perfección divina, ¿no?
¿no? Que lo leí, que les decía hace ratito lo que es la gloria de Dios. Somos portadores de su presencia manifiesta, su honor y alabanza que se le reconoce, su obra salvadora en el mundo, y todo eso está en ti y en mí. Somos portadores de esa gloria. Y la forma de que esa gloria se manifieste en esta tierra es a través de ti y de mí. O sea, la gloria la tenemos en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo que está en nuestro corazón, ¿no? Pero por medio de ti y de mí es que vamos a poder manifestar esa gloria al mundo. ¿Qué es lo que está esperando? El mundo espera que sea manifestada esa gloria. La creación espera que sea manifestada esa gloria. ¿Sabes? Es importante que nosotros entendamos lo que Dios dice que somos, ¿no? ¿Quién eres tú según lo que Dios dice? Y dice que somos una vasija de barro que porta el tesoro más valioso dentro, que es Dios mismo, que era lo que te comentaba. Pero si tenemos a Dios mismo dentro de nosotros, pero no leemos las Escrituras, no conocemos quién es ese Dios, no conocemos su poder, no conocemos su amor, no conocemos su voluntad, no conocemos qué es lo que le agrada. Entonces tenemos que estudiar esas Escrituras para poder saber qué es lo que llevamos dentro, ¿no? Fíjense, dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, ¿sabes qué? Por fe Jesucristo ya habita en tu corazón y en mi corazón. Y dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando nosotros tenemos ese tesoro en nuestro corazón, cuando estamos conscientes, cuando lo sabemos, cuando lo vivimos, ¿sabes? Es el poder de Dios el que se va a manifestar. Dice que Dios nos hizo hermosos a su imagen y semejanza. ¿Sabes? Dios no se equivocó contigo. Somos diseño divino de Él, creados con un propósito y a propósito. No, o sea, no fuimos casualidad. Fíjate nada más lo que dice en el Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado de ti y mi alma lo sabe muy bien. O sea, Señor, gracias. Gracias porque formidables son tus obras. Son maravillosas. Y eso, Señor, me maravilla a mí. Eso, Señor, como dicen actualmente, que no me encanta cómo se oye, pero eso te vuela los sesos, ¿no? Eso es como que qué bárbaro, Señor, lo que haces, ¿no? Así son tus obras, o sea, tus obras son hermosas, perfectas, maravillosas, rebasan los sueños, rebasan lo que nos podemos imaginar. ¿Sabes? Aprendamos entonces a actuar en obediencia al conocimiento de su palabra. Porque para manifestar su gloria necesitamos conocer y creer lo que dice de nosotros y hacer lo que nos enseña su palabra. Qué importante, como te decía, leer la palabra. Fíjate en el Salmo 139:15-17. Fíjate nada más. Para que sepas que fuiste hecho con un propósito. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de todos ellos. ¿Sabes? El Señor te hizo con un propósito, el Señor te diseñó, el Señor te creó con lo que tú eres, así para Él eres perfecto, ¿no? Por lo que Él hizo, claro, sin contar el pecado, obviamente, pero ¿sabes? Él te diseñó y tiene un propósito para ti. Y ¿sabes? Él conoce también nuestra condición, Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón,
conoce la situación por la que pasamos, por la que hemos pasado, ¿sabes? Porque el Señor además es eterno. Y a mí eso un día me fue revelado como, aun cuando yo era niña y no conocía a Cristo, pero como el Señor estaba ahí. Me fue revelado una imagen de mí cuando yo era niña en una situación, pero el Señor estaba ahí. Y sabes, Él tenía un plan para mi vida y era que lo conociera, porque tenía un propósito para mí. Y lo mismo contigo. Él te conoce perfectamente. Él sabe cuál es tu levantarte y tu acostarte. Él te ve y no se duerme, como dice el Salmo 121, ¿no? Que no se dormirá ni adormecerá el que te guarda. Él te guarda en tu entrada y Él guarda tu salida. ¿Sabes? Él es un Dios que está ahí siempre. Deja de pensar que no le importas. Deja de pensar que está enojado contigo. Deja de pensar que no vales la pena, porque ¿sabes qué? Claro que vales la pena. Vales tanto la pena que Jesús dio su vida por ti. Jesús dio su vida por ti y vales la sangre de Cristo. Cuando te veas en el espejo, no pienses qué feo estoy, o qué viejo estoy, o no sirvo para nada, porque ¿sabes qué? Eso no es lo que Dios piensa de ti. Porque para Dios además nunca es tarde. Nunca es tarde para que empiece a transformarnos, nunca es tarde para que nos dé una nueva vida, para que nos dé la victoria, ¿sabes? Él está ahí listo para empezar a transformarte si es lo que necesitas. Si hay partes que el Señor te ha revelado que necesitas cambiar, pues Él ya está listo para ayudarte a cambiarlas. ¿Sabes? Dice en Jeremías 31, 3 al 5, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. ¿Sabes? Es tiempo si necesitas ser transformado o transformada. Yo necesito todavía ser transformada. He sido transformada, pero todavía me falta muchísimo. Pero ¿sabes qué? Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. ¿Sabes? Eres único además. El Señor te ha hecho único o única. Somos únicos e irrepetibles. No tenemos un clon, no tenemos alguien que sea igual a nosotros. Lo único que ha pasado es que, claro, que hemos sido contaminados toda la humanidad con la mancha del pecado de Adán, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros nos reconciliamos, ¿no? con Cristo, nos reconciliamos también con nuestra originalidad, ¿no? Y ¿sabes qué? Entonces, que lo que Jesús ya puso, lo que Dios ya puso en nosotros, ¿no? Cuando nuestra personalidad, nuestros dones y talentos, ¿sabes? En el momento de que nosotros recibimos a Jesús, toda nuestra originalidad se reconcilia con el Creador. Y ¿sabes? Empieza esa transformación de la que te estoy hablando. Esa transformación para, ¿sabes qué? Parecernos a Jesús, ¿no? Es un cambio de mente, es un cambio de creencias, es un cambio de acciones, es un cambio que viene desde el corazón en el que estás dispuesto a rendir todo a Cristo, a rendirle tus costumbres, tus hábitos, tus tradiciones, ¿no? Todo, pero ¿sabes qué? Lo rindes y entonces Él empieza a transformarte, empiezas a poder ser esa persona original pero nueva, ¿no? Con esos dones que Él ya te creó, ¿no? Con esa personalidad específica, pero ¿sabes qué? Pareciéndote a Jesús y siendo como Él. Tenemos que aprender a ser como Él para poder manifestar esa gloria. Dice en Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Sabes? Tenemos que aprender a tener esa empatía con los demás, a tener esa compasión con los demás. ¿Y eso cómo va a pasar cuando empezamos a ser transformados?
conforme a la imagen de Cristo. Que ese es eso es un propósito que también tiene el Señor para nosotros, que nos parezcamos a Cristo, que seamos formados a su imagen y semejanza en el corazón, en el corazón. Y sabes, yo a veces me pregunto, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo respondería Jesús en esta situación? ¿Sabes? Y eso es lo que tenemos que enfocarnos para poder manifestar esa gloria. Dice fíjense, dice aquí, permitamos que Dios se revele a través de nuestra personalidad transformada. Dios no hace clones, nos libera para ser nosotros mismos. O sea que ya no tenemos que andar comparándonos con los demás, no tenemos que estar compitiendo, ¿no? No tenemos que tener celos o envidias, corajes, no, porque sabes que somos únicos e irrepetibles. A lo mejor alguien te inspira, está bien, pero para que tú saques lo mejor de ti, ¿sabes? El primero que nos tiene que inspirar es Cristo. Él es el que nos tiene que inspirar antes que todos. Dice, ningún fabricante se complace en que su producto falle. Por el contrario, está comprometido a que funcione y otorga garantía. ¿Sabes? Dios nos ha dado también una garantía, que es el Espíritu Santo. Y lo tenemos aquí en Efesios 1, del 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabes? Las arras es la garantía. Arras significa garantía. La garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabes? Tenemos esa garantía, que es que el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando creemos en Jesús, ¿no? Cuando tenemos ya esa salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía que Dios nos ha dado de que Él está en nosotros y de que somos salvos y de que su gloria está en nosotros. Dice, la reputación del fabricante radica en la eficacia de su producto y en la satisfacción del cliente. La compañía, ¿no?, que fabrica un producto es tan buena como el desempeño de su producto. La reputación de Dios está ligada a nuestro desempeño, al cumplimiento de nuestra asignación. Fíjate nada más, esto está fuertísimo porque dice que está ligada a cómo nos vamos a desempeñar. La reputación de Dios está ligada a cómo nos vamos a desempeñar tú y yo, ¿no? Qué importante. Dice, la multiforme gracia de Dios irá más allá de lo que hagamos. Repite, yo quiero activar la gloria que está en mí. Yo quiero activar la gloria que está en mí. Tú quieres activar la gloria que está en ti. ¿Sabes? Tenemos esa gloria y tenemos que dar buena reputación de Dios. ¿Sabes? Depende de nuestra relación y de nuestra fe que se manifieste en la obediencia de la palabra, para que nosotros podamos dar una buena reputación de Dios. ¿Sí me explico? Demos un buen testimonio. Yo a veces digo, ¿sabes qué? Si dices que eres cristiano pero te vas a portar mal, mejor ni digas que eres cristiano, porque no quedas mal tú, queda mal Cristo. Y eso, ¿sabes? Algo que a mí de verdad lo tomo con mucha seriedad, porque tenemos esa misión, ¿no?, de representar a Cristo, de establecer el reino de Dios. Pero si nos estamos portando mal, pues mejor ni digas, ¿no? Qué importante es eso. Y sabes, ¿cómo podemos representar bien a Cristo, a Dios aquí en esta tierra? ¿Cómo establecer su reino? Pues perdón que vuelva a recalcar en lo mismo, pero es leyendo la palabra, obedeciendo la palabra,
teniendo comunión con el Espíritu Santo, en oración, en alabanza, en adoración, en un tiempo de intimidad con Él. Y eso es lo que va a hacer y nos va a preparar para salir y poder dar un buen testimonio de Jesús. De que el Espíritu Santo esté vivo en nosotros, esté ardiendo la llama del Espíritu en nosotros para que demos ese fruto del Espíritu, ¿no? Para que podamos ser esas personas que tienen templanza, dominio propio, que en el momento de que hay una situación, ¿no? De que alguien te provoca, pues que no caigas en la provocación, que contestes con amor, ¿no? Como dice la palabra, que la blanda respuesta calma la ira, ¿no? Que podamos contestar así, que podamos ser los primeros en ayudar, en servir, en estar dispuestos, ¿sabes? Entonces, pero eso ¿cómo se obtiene? Pues pasando tiempo con el Señor. Y sabes, mientras más tiempo pases con el Señor, mientras más tiempo leas la palabra de Dios, la medites, ¿sabes qué? Pues más vamos a ser transformados, más gloria vamos a tener, ¿sí? Más victoria, ¿no? Entonces, pues no puedo dejar de decir esto, porque eso es lo que nos lleva a poder conocer a Dios y a que Dios nos transforme, ¿no? Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, pues a lo mejor el mundo dice una cosa, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y entonces poder estar renovando nuestros pensamientos, alineándonos. Hace poco decía la pastora, ¿no? Que nos alineemos a Dios, que nos alineemos a su palabra. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabes, el Señor ya preparó esas buenas obras para que andes en ellas. Es nada más tener un corazón dispuesto, tener un corazón que le digas, sí, Señor, yo quiero manifestar tu gloria, yo quiero ser transformado para manifestar tu gloria, ¿no? Y andar en esas obras que tú ya preparaste para mí, que el Señor las va a poner nada más para que las hagas. ¿Sabes qué increíble? Buenas obras. El mundo necesita buenas obras. Este mundo necesita tus buenas obras y mis buenas obras. ¿Sabes? Dice en 2 de Corintios 3:18, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Sabes? Y esto me recuerda, ¿te acuerdas cuando Moisés iba a subir al monte para estar en la presencia de Dios y bajaba Moisés y estaba brillando, ¿no? Porque había estado en la presencia de Dios y eso que se cubría el rostro. Pero ¿sabes? Porque cuando nosotros estamos en esa presencia, ¿no? Reflejamos esa gloria, reflejamos ese brillo, reflejamos ese resplandor de Dios en nosotros, en donde nuestras obras, con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que pensamos, ¿no? Dice, dime si, o sea, para que veas que el Señor quiere que tú resplandezcas, y hay un versículo que está en Números 6:24 que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sabes, el Señor quiere bendecirte de esa forma. Cuando nosotros pasamos ese tiempo con Él, cuando estamos en su presencia, cuando leemos las Escrituras, cuando obedecemos las Escrituras, sabes, Él hace resplandecer su rostro sobre ti. Tiene de ti misericordia y te da paz. ¿Sabes? El Señor nos dice que somos la luz del mundo. En Mateo 5:14 al 15 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre delante de todos.
para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos escondernos, o sea, somos luz, tenemos que ir a irradiar esa luz, tenemos que ir a alumbrar los lugares que están en obscuridad. Tenemos que reflejar esa gloria, manifestar esa gloria. Y yo te pregunto, porque pregunta la lección, ¿estás resplandeciendo con su luz a tus seres queridos, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos? ¿No? ¿O qué tienes que hacer para brillar más? ¿Sabes? No está difícil. ¿Qué tenemos que hacer para manifestar la gloria de Dios? ¿Cómo manifestamos la gloria de Dios? Pues aquí apunté algunas cosas. No está difícil. Pon tu vida en orden. Dios es un Dios de orden. Pon en orden tus prioridades, ¿no? Dios es primero. Si Dios es primero, todo lo demás se va a alinear, todo lo demás se va a ordenar. ¿Cómo más? O sea, ¿de qué otra forma podemos manifestar la gloria de Dios? Perdonando, pidiendo perdón, honrando a los demás, dando tiempo, ¿no? Dando amor, amando, por supuesto, ¿no? O sea, amando, dando consejos cuando los necesitan, consolando, enseñando, ¿sabes? Sirviendo, bendiciendo y no maldiciendo. Qué importante lo que habla nuestra boca, ¿no? Caminando en justicia, siendo rectos delante de Dios, ¿no? Quitarnos y sacudirnos el orgullo, la arrogancia, el ego, hablar la verdad y no mentira, dejar de criticar, juzgar, opinar, quejarnos, cómo nos quejamos, ¿no? A veces no nos damos cuenta cuánto nos estamos quejando, no siendo chismosos, dejar el chisme, ¿sabes? Y enfocarnos y ser intencionales en esto. O sea, pregúntale al Espíritu Santo qué quiere, cómo quiere que manifiestes la gloria de Dios o cómo no estás manifestando la gloria de Dios para que la puedas hacer, ¿no? Para que lo puedas, a lo mejor, ¿sabes qué? Yo soy una persona que a lo mejor juzgo. ¿Sabes qué? Voy a dejar de estar juzgando. No todos juzgamos. Nos encanta juzgar, ver la paja en el ojo ajeno. Pero ¿sabes qué? Dejar de hacer eso. Amar a los demás incondicionalmente. ¿Cómo puedes manifestar la gloria de Dios? Orando por los demás, orando por los enfermos para que sanen. O sea, ¿cuántos mandamientos nos ha dado el Señor, no? Dice que estas señales seguirán a los que creen, tú y yo creemos, ¿no? Entonces, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosa mortífera y no les hará daño, tomarán con las manos serpientes, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es una forma de manifestar la gloria, como veíamos en el versículo pasado, que el Señor Jesús tenía compasión de las personas. ¿Tenemos compasión de las personas? ¿Nos gusta ayudar? O cuando tú sabes que se necesita ayuda, dices, ay, no tengo prisa y sales corriendo. Hay tan poquita gente que está dispuesta a ayudar. Los cristianos estamos llamados a ayudar. Me acuerdo que el pastor, y lo vimos hace poco porque también la pastora lo mencionó, ¿sabes qué? Los cristianos somos solucionadores de problemas. Cuando solucionamos un problema, cuando ayudamos a solucionar un problema, ¿sabes? Estamos manifestando la gloria de Dios. Y, ¿sabes? Digo, no me quiero alargar más, pero tenemos la respuesta en la visión de nuestra casa que está en Lucas 4, 18 y 19, pero también está en Isaías 61 y quiero decírtela, quiero leértela, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Sí, está sobre ti, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados,
a ordenar a los afligidos de Sión, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aquí tenemos la respuesta. Aquí está. Tenemos que hacer esto con el corazón. Tenemos que disponer nuestro corazón para poder manifestar la gloria de Dios. No es nada que no nos haya sido revelado. No es algo místico. Está aquí. Aquí lo tenemos. Así que yo te animo a que lo hagamos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta lección. Gracias, Señor, porque nunca dejas de hablarnos. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Porque como está escrito, Señor, que la obra que empezaste en nosotros la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y hoy, Señor, venimos con un corazón dispuesto, humillado delante de ti, Señor, para renunciar a nosotros mismos, Señor, para renunciar a nuestra voluntad, a nuestra opinión, a nuestros argumentos, Señor, y para que se haga tu voluntad. Y en obediencia, Señor, a tu palabra, podamos manifestar tu gloria a toda la creación que está esperando que sea manifestada, Señor. Porque como está escrito, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que no se nos olvide, Señor, que recordemos todos los días al salir que somos la esperanza de gloria que la creación está esperando para que cada día podamos manifestar tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Y bueno, pues hermanos, hermanas, amigos, familia, los bendigo y pues por aquí nos estaremos viendo. Bendiciones.